nace en Palencia. Al menos el proyecto nace de la mano de un palentino como es Miguel Sánchez, que nos acompaña, está aquí hoy con nosotros. Muy buenas tardes, lo primero de todo, Miguel. Hola, buenas tardes. Hablamos de comuneros, algo que ya anticipamos en su momento, se estaba fraguando, se estaba trabajando en ello, ya es una realidad, ¿no? Ya es una realidad. Después de 3 años, desde que empezamos un poco a idear el proyecto, a pensar un poco rodaje y demás, pues han sido 3 años muy intensos, duros, además con la pandemia de por medio, pero ya están los cines. Ahora quien piense, bueno, pero con la pandemia habréis podido tener más tiempo para trabajar en casa, ¿no? Como quien dice, montando esos entresijos también que conllevan, ¿no? Una realización de un trabajo de este tipo, pero claro, eso si tienes todo lo anterior ya resuelto, ¿no? Por así decirlo, si tienes todo el material cogido. Claro, de hecho, es verdad que al principio de la cuarentena vino muy bien para el tema de documentación, para leer sobre todo lo que podíamos sobre los comuneros y documentarnos, pero claro, luego en el rodaje ha sido muy complejo porque hemos utilizado localizaciones históricas, edificios históricos, pues como el Museo del Prado, como el Monasterio de las Claras en Tordesillas, bueno, pues ciertos elementos patrimoniales que son relevantes y que, claro, los protocolos de sanidad por COVID eran muy complejos, como para meter un equipo de 20 y pico personas como hemos ido de rodaje, y luego ciertos historiadores que a lo mejor son más mayorines, pues también nos solicitaban, oye, a ver, espacios abiertos, tal, entonces bueno, pero ha salido. Estaba pensando precisamente, le iba a preguntar por el Museo del Prado. ¿Qué supone? ¿Cómo es grabar en el Prado? Y además yo pensaba que habría sido más fácil porque hay menos gente, ¿no? en tiempo de pandemia, pero claro, también tiene esas otras limitaciones, ¿no? Sí, al final todos los sitios patrimoniales donde hemos rodado, pues por ejemplo también las Cortes de Castilla y León o otros edificios históricos, pues es más complejo, pero también es verdad que para nosotros, para documentar la historia, trasladarnos al siglo XVI, también en esos entornos, pues también era muy importante. Por ejemplo, cuando estuvimos en las Cortes de Castilla y León, delante del cuadro de Gisbert, de la ejecución de los comuneros, pues también es como, te sientes muy bien, ¿no? Que lo que estás haciendo, dices, pues oye, a lo mejor puede tener cierta relevancia y sobre todo ya solamente por la satisfacción nuestra, es decir, estamos metidos, inmersos totalmente en el siglo XVI. Están ahora mismo, como quien dice, de tournée, de presentación de los comuneros, iba a decir, por toda España. Aquí a Palencia llega el próximo martes, día 28, en proyección única además, o sea, oportunidad única para los que nos están viendo de poder verlo en sala de cine. Sí, la película se estrenó el día 17 de junio en 9 ciudades y la verdad es que estamos muy contentos porque, por ejemplo, en Madrid estamos llenando todos los días, nos van a dar otra semana de pases. Es que hay mucho castellano en Madrid. Sí, sí, y luego, pero bueno, también nos estamos llevando sorpresas de historiadores o personas que les gusta, en cierto modo, conocer algo de la historia, y en Granada, en Barcelona, y nos llegan comentarios, y es muy bonito, ¿no? Pensar que la historia nuestra de Castilla, que interese fuera y que guste algo que has hecho con todo el cariño por tu tierra, además, pues es bonito. Y aquí en Palencia se estrenó en la muestra de cine, la pasada muestra de cine, en marzo, y gustó mucho y demás, entonces ahora como que pasarla más veces será un poco así, entonces lo hacemos a pase único, que además van a estar en Nahan, Héctor Castillejo y Carlos Herrero, que han compuesto la banda sonora y las poesías, y van a estar presentes para hacer un coloquio con el público y nosotros vamos a estar también. Y bueno, yo creo, para mí siempre es muy bonito presentar trabajos nuestros en Palencia y además eso, presentarlo, o sea, que estemos presentes para mirar a la gente a la cara, hablar, escuchar y bueno, siempre es muy bonito. Bueno, vamos a ofrecer un pequeño anticipo a la gente para que vea, se haga una idea de qué consiste esta película de los comuneros. Aquí tienen el tráiler, pueden disfrutarlo de cara a intentar verlo, aquellos que puedan y quieran el próximo martes. ...1521... y en abril, para más señas... ...en Villalara justician... ...quienes justicia vivieran. Los comuneros son el principal referente histórico de todas las luchas democráticas de la España moderna y contemporánea. Los comuneros defendían que el reino estuviera por encima del rey, porque el rey pasa y el reino permanece. Por lo tanto, esto es un principio revolucionario, porque era subvertir el orden establecido en Castilla. Los comuneros son, pues claro, es una protesta contra abusos concretos. Entonces empiezan a limitar el poder del rey y empiezan a elaborar
un panorama constitucional futuro. Cómo al final terminaron sentándose todos y entendiendo que había que pelear por ese bien común. Es una gran revolución y además una revolución moderna, como dicen varios autores, anticipándose muchos años a la francesa, ¿no? Trataron de hacer un mundo mejor, si entendemos como un mundo mejor, aquel en el que los individuos pues, no están sometidos a la arbitrariedad de los poderosos. Si los pinares ardieron, aún nos queda el encinar. Un anticipo. La gente que lo quiera ver lo podrá ver el próximo martes. Estaba pensando en algo que comentaba antes, Miguel, que es cómo había suscitado el interés de historiadores, es decir, de gente profesional que quiere conocer cómo se presenta, ¿no? Cómo se cuenta la historia. También tiene tirón entre el público porque están llenando en Madrid. Se me ocurre que tiene que ser muy complicado conjugar esos dos públicos tan distintos, por un lado, ¿no? El intentar hacer algo que sea fiel, históricamente hablando, y que sea atractivo. Tiene que ser complicado encontrar ese equilibrio. Sí, al final somos conscientes de que lo que estamos haciendo es cine, y cuando haces cine tienes que ser consciente de que lo estás haciendo para que alguien lo vea al otro lado, si no, no tendría sentido. Pero también es verdad que esta vez para nosotros, por eso creo que hemos tenido a lo mejor cierta tensión y ciertas preocupaciones para llevar adelante este documental que nos ha costado tanto. A la vez ha sido también bonito el proceso, pero creo que esa tensión está porque sabíamos que entre manos teníamos algo importante. Estuvimos estudiando la filmografía sobre este tema y hay muy poquito, muy poquito. Libros han aparecido unos cuantos, concretamente ahora por el 500 aniversario de la Revolución Comunera, pero películas, documentales, no hay casi nada. Entonces, claro, nosotros pensar que íbamos a hacer un documental encima en pleno 500 aniversario, pues también teníamos ese peso y nos sentíamos responsables de que lo que hiciéramos tuviera un criterio y que cuando llegara la gente que le entretuviera en cierto modo, por eso hemos incluido a lo mejor la animación o las poesías de Ainaan, que a lo mejor son momentos más de oxigenación, de disfrutar a lo mejor más delante de la pantalla, pero claro, la gente de la que nos teníamos que rodear tenía que ser la gente más top, por decirlo de alguna manera, la gente más sabida en todo esto. Y la verdad es que podemos decir con orgullo que hay ciertos historiadores como Geoffrey Parker, que es el mayor biógrafo que hay ahora mismo sobre Carlos V, o Salvador Rus, que es un catedrático de la Universidad de León, que es de las personas que más ha estudiado todo esto, Bethany Aran, una estudiosa que está íntegramente puesta sobre la figura de Juana I de Castilla. O sea, son gente que en lo suyo lo domina y llevan toda su vida dedicado a ello. Entonces, también hasta esto a veces era esa responsabilidad, decir, vamos a entrevistar a Geoffrey Parker, hay que preparárnoslo bien. Entonces, bueno, sabíamos que entre manos teníamos una responsabilidad y algo muy importante, pero también sabíamos que había que intentar hacer algo que fuera atractivo. Habla en plural siempre porque, claro, esto es trabajo de mucha gente, pero principalmente podríamos decir de Miguel y de Pablo García, el director, que no puede acompañarnos hoy, lamentablemente. Le mandamos un abrazo desde aquí, pero al final es mucha gente, muchas manos que se tienen que poner de acuerdo, que se tienen que coordinar y decíamos antes, esfuerzo durante 3 años. Hay que reconocer que muchas veces no somos conscientes cuando vamos a sentarnos a la butaca de todo lo que hay detrás. Total. En esta película hemos trabajado 47 personas en total, de las cuales un 90% somos personas de Castilla y León, profesionales de distintos puntos desde el audiovisual, desde nosotros en la producción, pero ya a nivel técnico. Hemos tenido un equipo de 9 personas de animación, asesor histórico, o sea, una serie de personas que al final sumas y dices, si somos 47 en total, ¿no? Esto lo digo porque a veces la gente no es consciente de que el audiovisual o el cine trabajamos mucha gente detrás y cuando se habla mucho, a veces peyorativamente, de que si una peli cuesta tanto dinero y tiene que necesitar ayuda, pero es que genera mucho de retorno. Son 40, en nuestro caso han sido, perdón que me da el micro, en su caso 47 personas con sus 47 nóminas, con los seguros sociales que ello implica. Cuando hemos estado rodando hemos estado 20 y pico personas que hemos comido en sitios, hemos tenido que alojarnos en hostales o hoteles donde pudiéramos, gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de retorno que eso también llega al conjunto de la sociedad. Por eso el cine es tan importante. Claro, como casi todo en la vida muchas veces se puede ver
o como un gasto o como una inversión. Y lamentablemente muchas veces todo lo que tiene que ver con la cultura y suele ser muchas veces el apuntado, ¿no?, con el dedo, el cine, parece que es un gasto superfluo y no somos conscientes, ¿no?, de lo que nos supone y de lo que nos llega luego después a los telespectadores. Es verdad que puede tener ese retorno económico, de ahí la importancia del cine y cómo se le apoya en países como Francia, pero claro, es que los telespectadores, cuando ha venido la pandemia, hemos estado todos encerrados, hemos estado leyendo, hemos estado viendo cine, series, hemos estado escuchando música y esos son artistas y creadores que las cosas como son, también tienen que vivir de algo, ¿no? Total. Además, nosotros, por decir algo más de valor añadido a este trabajo, si podemos tener una pretensión en esta vida, no tiene nada que ver con lo que se suele mostrar o vender del mundo del cine, ese aparente glamour, etc. Para nosotros, esos son cuatro. Para nosotros esto es una responsabilidad en tanto en que nos encanta que lo que hagamos se socialice de alguna manera. Nosotros lo que pensamos es que ahora, vale, tenemos una película de 90 minutos, pero lo que tenemos también son 18 entrevistas a los 18 mejores historiadores sobre el tema de los comuneros, que ya tenemos ese material ahí firmado y que además pondremos a disposición en la Filmoteca Salamanca para que otras personas años después puedan reelaborar, puedan tener esas entrevistas para leer, para estudiarlas, para escucharlas. Con el anterior documental nuestro, con Folk, una mirada a la música tradicional, estamos actualmente exportando poco a poco también creo que fueron 14 de 16 entrevistas, claro, con personalidades como Joaquín Díaz, como Noam Mestre de Juglaría, y eso lo vamos a depositar íntegramente en el archivo de Salamanca del audiovisual, en la Filmoteca. Entonces, bueno, nosotros también es eso, es decir, ya que hacemos esto, ya que hacemos un documental sobre los comuneros que no se había hecho y más, pues, ¿qué le podemos aportar también a la sociedad, a la gente de nuestra tierra, a que conozcan esta historia? Se queda como un trabajo de investigación prácticamente. Una segunda parte de los comuneros es difícil, pero ya que lo comentaba, una segunda parte de Folk... Puede ser. Bueno, los comuneros al final, en el documental, está la parte estrictamente histórica, pero una parte que tiene más los nuevos planteamientos que hemos legado como sociedad de lo que impulsaron ellos, que hemos mamado como sociedad democrática del siglo XXI de esos ideales de hace 500 años. Al final entonces está como el Comuneros 1 dentro de la peli, que es ese Comuneros histórico, lo que ocurrió en esos años tan beligerantes, tan a la vez de proyectos, de ideas, y luego qué ha pasado los siglos después, ¿no? Y dónde estamos ahora. La repercusión, ¿no? Bueno, repercusión en muchas ramas, en muchos ámbitos. Comentaba antes Miguel, la banda sonora ha corrido a cargo de un grupo como el Nahán, que ahora está muy de moda, porque además de gira con Vetusta Morla, es un grupo para el que también se ha decidido hacer una apuesta audiovisual, ¿no?, desde Visual Creative. Sí. Sí, para nosotros era muy importante que la banda sonora tuviera ese aire a siglo XVI, un aire, una evocación. Pablo, director, habla mucho de este documental como un trabajo de inspiración. Entonces, para nosotros era muy importante que la música también fuera inspiradora, que tuviera esa noción de inspiración, que fuera en cierto modo espiritual, pero que nos llevara al siglo XVI, pero también con un concepto contemporáneo. Y ahí entra Nahán. Ellos han hecho un trabajo formidable, se han estudiado melodías, han estudiado cómo podría sonar la música de esa época, pero cómo sonaría si se hiciera de forma popular, ¿no?, con ciertos instrumentos como unas sartenes, como un rabel. Se han trasladado a la época, pero le han dado además un toque muy contemporáneo, que es lo que suelen hacer ellos, y por eso nos parece un grupo fabuloso, y por eso creo que para los palentinos y las palentinas es ahora mismo nuestro grupo embajador, con el respeto a todos los demás, porque todas las personas que se dedican a la cultura de esta ciudad son embajadores de Palencia y de lo palentino, pero es verdad que ahora Nahán, estando en gira con Vetusta Morla y demás, para mí digo, joder, son como ahora mismo nuestros embajadores de Palencia, ¿no? Y creo que tenemos que estar orgullosos de ellos, porque son nuestros vecinos, son nuestra gente. Bueno, orgullosos tienen que estar ellos también del trabajo que visualmente se puede ver en el videoclip de este trabajo, que vamos a escuchar, por cierto, para que también la gente se quede con esa idea, ese sonido propio de otra época que nos ha traído, que nos ha actualizado en Nahán.
es algo de lo que podrán ver, de lo que podrán oír, de lo que podrán disfrutar el próximo martes 28 en el Ortega, ¿verdad? En el Ortega a las 8:30 de la tarde en la Sala 1, que es un privilegio poderlo hacer en esa sala tan bonita. Bueno, pues ojalá que vaya mucha gente, que vuelva a ser podamos hablar de un nuevo éxito de Visual Creative, que ya lo está siendo, y con la mirada puesta en los siguientes. Lo esperaremos con los brazos abiertos, Miguel. Muchas gracias.